En el mundo actual, vivimos inmersos en una cultura que constantemente nos invita a buscar una pareja, como si nuestra vida careciera de sentido o propósito sin alguien más a nuestro lado. Desde canciones y películas hasta comentarios casuales de familiares y amigos, el mensaje es claro: necesitas a alguien. Pero ¿qué tal si ese alguien fueras tú mismo? Desde la perspectiva de Carl Jung, la soledad no es un estado de carencia, sino una oportunidad para descubrir quién eres realmente. En este video exploraremos por qué estar soltero puede ser no solo una etapa valiosa, sino incluso preferible en muchos casos, a través de las enseñanzas de este profundo pensador. La individuación, el camino hacia tu verdadero ser. Carl Jung introdujo un concepto esencial en la psicología: la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres. Este viaje profundo y transformador implica integrar todas las partes de tu psique, tus luces, sombras, deseos, miedos y potenciales. Es un camino hacia la autenticidad, donde dejas de ser una colección de máscaras y expectativas externas para convertirte en una persona completa y consciente de su esencia. Este proceso no puede realizarse plenamente si constantemente estás enfocado en los deseos, necesidades o expectativas de otra persona. Cuando estás en una relación, es natural que partes de ti se adapten o incluso se sacrifiquen para mantener la armonía. Estas concesiones, aunque necesarias para convivir, pueden impedir que explores aspectos cruciales de tu interioridad. Sin embargo, al estar soltero, tienes la libertad de escuchar tu voz interior, explorar tus pasiones y enfrentar tus sombras sin distracciones externas. La soltería te ofrece un terreno fértil para este proceso. En lugar de ver la soledad como un vacío, Jung la interpretaría como una oportunidad única para cultivar una conexión profunda contigo mismo. En palabras del propio Jung, no podemos alcanzar la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Este trabajo interno requiere espacio, tiempo y valentía, cosas que a menudo se encuentran con mayor facilidad cuando estás solo. Jung nos recuerda que la relación más importante que tendrás en tu vida es la que mantienes contigo mismo. Si no te conoces, si no abrazas tus luces y sombras, cualquier relación que formes será una proyección de tus carencias, no una expresión de tu plenitud. La soltería, entonces, no es una ausencia, sino una invitación a caminar hacia tu verdadero ser. Las proyecciones en el amor. Amar desde la sombra. Uno de los conceptos más fascinantes de Carl Jung es el de las proyecciones, un mecanismo psicológico por el cual atribuimos a otros aspectos de nosotros mismos que no hemos reconocido o integrado. Muchas veces, lo que amamos o detestamos en otra persona no es más que un reflejo de nuestra propia psique. En este sentido, nuestras relaciones se convierten en un espejo que nos muestra tanto nuestras luces como nuestras sombras. Sin embargo, estas proyecciones suelen pasar desapercibidas, y esto puede llevarnos a depender emocionalmente de otros o a culparlos por nuestras propias insatisfacciones. Al estar en una relación, las proyecciones pueden confundirnos, haciéndonos creer que la otra persona es responsable de nuestra felicidad o dolor. Esto puede generar dinámicas de dependencia, idealización o frustración, ya que no estamos viendo a la pareja por lo que realmente es, sino como un contenedor de nuestras expectativas inconscientes. Jung nos advierte que, si no hacemos conscientes estas proyecciones, corremos el riesgo de repetir patrones insanos o de perpetuar relaciones basadas en la ilusión y no en la autenticidad. En cambio, la soltería te da el espacio necesario para mirar hacia adentro y trabajar en estas proyecciones. Es una oportunidad para preguntarte: ¿qué es lo que realmente busco en una pareja? ¿Qué aspectos de mí mismo estoy tratando de encontrar en el otro?
¿por qué siento la necesidad de tener a alguien a mi lado? Estas preguntas son fundamentales para conocerte y para relacionarte de forma consciente en el futuro. El poder transformador de la soledad. La soledad, para Carl Jung, no era algo a temer ni un estado de carencia, sino una herramienta profundamente transformadora. Sin la constante distracción o las demandas de una relación, tienes la oportunidad de voltear la mirada hacia adentro y explorar los rincones más ocultos de tu ser. En este espacio, puedes enfrentarte directamente a tus miedos, traumas y deseos no resueltos, descubriendo aquello que realmente necesitas para ser pleno. Jung consideraba que el encuentro con uno mismo es el paso más importante hacia la autenticidad, aunque no esté exento de desafíos. Como él decía, el encuentro con uno mismo es el encuentro con la sombra. Esta sombra, esa parte de nosotros que preferimos ignorar o reprimir, alberga no solo nuestras heridas y temores, sino también nuestro potencial no desarrollado. La soledad es el terreno fértil donde se puede llevar a cabo este trabajo de integración. Es aquí donde puedes mirar a tu sombra directamente, sin juicios ni evasiones, y empezar a entender cómo influye en tus decisiones y relaciones. Lejos de ser un estado de aislamiento, la soledad te da el coraje y el tiempo necesarios para dialogar con esas partes de ti que, en compañía de otros, suelen quedar en segundo plano. Es un periodo de profundo autoconocimiento en el que puedes redescubrir tus valores, tus sueños y tus auténticos deseos. Al abrazar este proceso, no solo te transformas, sino que te preparas para vivir de una manera más plena y consciente, ya sea solo o en compañía de alguien más en el futuro. La soledad, entonces, no es un vacío, sino un catalizador de crecimiento y liberación personal, rompiendo con los mandatos sociales. La presión por estar en pareja no solo proviene de deseos internos, sino también de expectativas externas. En muchas culturas, estar soltero se asocia con fracaso, incompletitud o soledad eterna. Estas narrativas, profundamente arraigadas en la sociedad, pueden llevarnos a buscar relaciones no desde el deseo genuino, sino desde el miedo al juicio o la conformidad con las normas. Carl Jung nos invita a desafiar estas imposiciones y a buscar un propósito más profundo en nuestra existencia. Para él, el camino hacia la autenticidad implica liberarse de los mandatos colectivos que nos dictan cómo debemos vivir. Jung sostenía que cada individuo tiene un destino único y que seguir ciegamente las normas sociales nos aleja de nuestra verdadera esencia. La soltería puede convertirse en un acto de resistencia frente a estas expectativas. Es una declaración de independencia y un recordatorio de que no necesitas validación externa para sentirte completo. Al elegir estar soltero, estás demostrando que valoras tu crecimiento personal y tu camino individual por encima de las presiones externas. En lugar de ceder a la idea de que una relación define tu valor, puedes utilizar este tiempo para construir una vida auténtica que esté alineada con quien realmente eres. Relaciones conscientes, mejor calidad que cantidad. Estar soltero no significa rechazar el amor, sino más bien esperar el amor consciente, aquel que surge de una conexión genuina y no de la dependencia emocional. Carl Jung enfatizaba que una relación verdaderamente consciente no se basa en la necesidad o el apego, sino en el deseo mutuo de crecimiento, exploración y autenticidad. Este tipo de amor no se encuentra buscando desesperadamente a alguien que llene tus vacíos, sino al haber cultivado primero una relación sólida contigo mismo. La soltería es un terreno perfecto para preparar el camino hacia estas relaciones conscientes. Es un tiempo que puedes dedicar a sanar tus heridas emocionales, identificar y valorar tus necesidades y establecer límites claros que protejan tu bienestar.
Es en este proceso donde descubres tus valores fundamentales y te aseguras de que tus futuras relaciones estén alineadas con ellos. Cuando finalmente decidas compartir tu vida con alguien, lo harás desde un lugar de elección consciente, no desde la carencia o la presión externa. Estarás en una posición de dar y recibir amor sin perderte en el otro. Así, la calidad de tus relaciones será mucho más valiosa que la cantidad, porque estarán fundamentadas en la autenticidad, el respeto y el crecimiento mutuo. El mito del alma gemela. Carl Jung nos invita a desafiar el mito del alma gemela, esa idea romántica y generalizada de que existe una persona destinada a completarnos. Aunque esta creencia puede parecer poética, también puede ser profundamente perjudicial, ya que alimenta la falsa noción de que estamos incompletos sin otra persona. Según Jung, esta idea refuerza nuestra dependencia emocional y nos distrae del trabajo más importante, reconocernos como seres completos y capaces por nosotros mismos. La verdad, desde la perspectiva de Jung, es que no necesitamos a nadie más para validarnos o llenarnos. La completitud no se encuentra en el exterior, sino en la conexión profunda con nuestro propio ser. Al estar soltero, tienes la oportunidad de interiorizar esta verdad y liberarte de la presión de encontrar a alguien para sentirte realizado. Este estado te recuerda que la felicidad y el propósito ya existen dentro de ti y que cualquier relación debe ser un complemento, no una necesidad. Entender esto te protege de caer en relaciones insanas o dependientes. En lugar de buscar a alguien que te complete, puedes amar desde un lugar auténtico y pleno, donde compartes tu vida con otro no por carencia, sino por elección consciente y libre. El propósito más allá de la pareja. Carl Jung nos invita a buscar un propósito que trascienda las relaciones románticas, recordándonos que, aunque el amor puede ser una fuente invaluable de alegría y crecimiento, no debería ocupar el centro absoluto de nuestra existencia. En este sentido, la soltería se convierte en una poderosa oportunidad para redescubrir quién eres, explorar tus pasiones y encontrar formas significativas de contribuir al mundo. Cuando no estás limitado por las demandas o expectativas de una relación, tienes la libertad de enfocar tu energía en desarrollar tus talentos y perseguir aquello que te inspira. Es un momento para profundizar en tus intereses, descubrir nuevos caminos y construir una vida rica en experiencias significativas. Jung nos recuerda que la vida es vasta y llena de posibilidades y que reducir tu propósito únicamente a encontrar una pareja puede llevarte a ignorar aspectos importantes de tu propia realización. La soltería te invita a vivir plenamente, a abrirte a las oportunidades que el mundo tiene para ofrecer y a crear una vida que refleje tu autenticidad. Al encontrar propósito más allá de una relación, no solo te conviertes en una persona más completa y realizada, sino que también te preparas para amar desde un lugar de verdadera plenitud y libertad. Así que la próxima vez que te sientas solo, en lugar de verlo como un vacío, míralo como un regalo. Es un momento para crecer, para transformarte y para prepararte para relaciones más auténticas en el futuro. Y si decides permanecer soltero, que sea desde un lugar de plenitud y no de resignación. Porque, al final, el viaje más importante que harás en tu vida es el viaje hacia ti mismo. Y ese viaje, muchas veces, comienza cuando estás solo. Te invito a seguir aprendiendo de la psicología profunda de Carl Gustav Jung.